Tres cuentos del libro del $1.000.000. Samantha Schweblin, en la lupa mágica de la palabra. Ya comienza. La lupa mágica de las palabras. La lupa mágica de la palabra. La palucágima de la bralapa. La lupa mágica de la palabra. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con su motivo y una sola melodía que se desparrama por todos lados y estamos a tientas y saludamos. ¿Quién dijo que nuestros ojos ven? Si tan solo husmean lo que todos vemos y allí se asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. Octavio se vino a acostar temprano para dormir lo más profundamente y ya ves, él ve papel en blanco y letras negras que algún impresor quiso manchar. No salió la misma jugada. Despiértennos cuando pase todo lo que vino a pasar y ese ruido de tambores que no nos sacuda de este dormir y dormir. Que no se diga al amanecer las cosas que pensamos y menos las cosas que sentimos. No vaya a ser. Octavio y Raúl y Ruth y Juana se dieron el chau hasta mañana y rodó en la mesa de luz ese ojo y ese cristal que con el sol provocó el incendio. La lupa mágica de la palabra, la palucágima de la bralapa. Domingos de poesía por la radio. El buen mal de Samantha Schweblin. Primer cuento. Bienvenida a la comunidad. Salto al agua desde la punta del muelle y me hundo apretándome la nariz. Tras el impacto inicial abro los ojos. Me entrego atenta a la caída que va suavizándose, a los tonos nuevos a mi alrededor, más densos y tornasolados. Desciendo, aguanto sin respirar. Quizá pasa un minuto. Al fin, despacio, toco el suelo mohoso con los pies, como un astronauta aterrizando en la luna. Me suelto la nariz y bajo los brazos, el cuerpo se tensa. Una contracción llega desde los pulmones, es un espasmo. Espero un poco más. Tanteo las piedras atadas a mi cintura. El nudo siempre puede deshacerse. Para evitar arrepentirme, inspiro. Lleno el pecho de agua y un frío nuevo y duro se me pega a las costillas. Quiero que esto pase sin dolor. Una decena de burbujas salen por la boca y la nariz y se elevan. Otro espasmo me acalambra y tengo miedo de lo que pueda ocurrir ahora. Suelto el aire que me queda. Me sorprende la sensación líquida donde antes había aire, pero sobre todo me sorprende la lucidez, la serenidad. Me miro las manos, más grandes y blancas que en la superficie, y me pregunto cuánto tardaré en perder el conocimiento. Algas, cardúmenes de ojos plateados, plancton flotando como brillantina. Siento el cuerpo suelto, el contacto con las corrientes cálidas, frescas, cálidas otra vez. A lo lejos, el fondo se enturbia. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? 3 minutos, 5, es algo que ya no sé calcular. Estaba segura de que esto ocurriría rápido. Toco las piedras, busco el nudo. No hay arrepentimiento. A estas alturas lo hecho está. Es curiosidad. Desato la soga y las piedras se desprenden. La caída provoca un sismo cerca de mis pies, que se despegan lentamente de la tierra.
Quedo ahí como flotando sin saber qué hacer. Y es entonces, en ese momento, cuando recuerdo haber pensado, ¿y si esto es todo? Dudar suspendida el resto de la eternidad. El primer miedo real que tuve este día. No ser capaz de avanzar ni de retroceder nunca más, en ninguna dirección. Me hago un ovillo, golpeo el suelo con los pies y me impulso. ¿Qué es lo que salió mal? Estoy tratando de entender. Al principio subir parece fácil, pero el cuerpo se detiene a los pocos metros, cómodo en su levitación. Lleva un rato regresar, alcanzar al fin la calidez más cristalina de la superficie. ¿Volveré a respirar cuando salga del agua? Me pregunto si alguien estará buscándome y temo un escándalo. Doy unas cuantas brazadas, saco al fin la cabeza y siento el alivio del aire frío en la cara mojada. Encuentro la orilla de piedras tan vacía como siempre. Pataleo hasta la escalera de troncos y subo al muelle. Tengo una arcada, me inclino sobre el deck esperando vomitar toda la gota de agua, pero nada sucede. La madera caliente absorbe enseguida las gotas que caen por el mentón. Quiero ponerme de pie, pero el cuerpo está débil y laxo. Espero un momento y vuelvo a intentarlo. Del otro lado del jardín, el sol que ilumina los ventanales de la casa me lastima los ojos. Me escurro el pelo, intento hacer lo mismo con el frente de la remera y los bordes del pantalón, y camino hacia el final del muelle. Las hojotas están todavía en el pasto, tal como las dejé. Me las pongo y lucho con la pendiente para atravesar el jardín cuesta arriba. Me acuerdo de cómo llego a la casa, me miro en el ventanal trasero, la ropa mojada pegada al cuerpo, mi mano acercándose para correr el vidrio que chirría sobre el riel, el marco que pasa delante de mis ojos y se lleva el reflejo, y detrás el living, la mesa del comedor con los restos del desayuno sin levantar. Me sostengo del marco y con un último esfuerzo cruzo el ventanal. Adentro todo está en calma. Las hortensias que corté en la mañana siguen intactas en los dos floreros de la cocina. Recojo las cartas que acomodé junto a cada ramo, la que escribí para él y la que escribí para las nenas. No estoy segura de si tomar esas cartas es una buena decisión, ni siquiera estoy segura de si tomarlas de esta mesa es tomarlas de la misma mesa en la que las dejé un rato atrás. No estoy segura de nada, ni entonces ni ahora, pero en el reloj ya son las 12:20. Así que subo al cuarto, dejo las cartas en el cajón de la mesita de luz, me quito la ropa mojada, me pongo ropa seca y bajo otra vez para preparar el almuerzo. Llegan tocando bocina y las nenas entran a la casa como un torbellino. Traen un conejo en una jaula. Hay que cuidarlo hasta el jueves, dice él. Una semana por familia. Yo bato huevos. Batir supone un esfuerzo descomunal, pero estoy temblando y confío en que la acción disimule mi estado. Las nenas se abrazan a mi cadera y tengo que levantar el bol para verles la cara. Se llama Tonel. Sí, Tonel. Las voces retumban en mi cabeza. La mayor hunde la nariz en mi estómago y respira con todas sus fuerzas. Mami, oles a podrido. La menor copia el gesto. Es verdad, como a barro sucio. Muy bien, digo yo, ya a comer. Me acuerdo del miedo que tengo de dejar de batir, pero dejo de batir y no pasa nada, nadie está mirándome. La mayor empuja la jaula contra la pared y deja el conejo suelto. Su padre se apura a cerrar el ventanal. Al regresar nos llama con 3 palmadas. A partir de ahora todo bien cerrado, dice. Pongo en la sartén el quinto omelette y sirvo los que ya están listos. Él sabe que está a cargo del que queda en el fuego porque es el único que come 2. Así que nos sentamos a la mesa y al fin, al menos por unos segundos, el silencio de las nenas dando sus primeros bocados me ayuda a calmarme. Todo está en orden, me digo, tranquila. Me quedo mirando el conejo que, sin grandes previsiones ni rodeos, atraviesa el comedor hasta el plato de agua que le dejaron en el piso. Me sorprende la naturalidad con la que se mueve fuera de su jaula. Si Tonel es un viajero experto en nuevos territorios, yo soy esta mujer anclada siempre en el mismo lugar. Se acerca, me olisquea los pies, me hace cosquillas con la nariz y por las dudas me agarro al borde de la mesa. Se llama Tonel porque es gordo. ¿No es verdad? Sí es verdad, lo dijo la señorita. Las nenas pelean con los tenedores un momento y después siguen comiendo. Él se levanta para buscar el último omelette. De camino ya está haciendo una llamada. Todo está en orden, me digo, y el placer de las cosquillas me sorprende. Mami, ¿estás contenta? Con los cubiertos en el aire,
La menor espera ansiosa mi respuesta. De pronto da un salto de su silla y corre alrededor de la mesa sin bajar nunca los cubiertos. Tonel, Tonel, mami está contenta. Pero comer ya sería demasiado, ¿no? Dice él cuando vuelve con su segundo omelette, registrando mi plato con la comida intacta. La mayor mira y escucha. Lo peor es lo que sea que esté aprendiendo de nosotros. El almuerzo termina y mi familia desaparece escaleras arriba. Me gusta esta casa por su porosa capacidad de absorbernos en sus cuartos. En el living la jaula queda abierta y vacía y me reconforta pensar en las nenas jugando con el conejo, entretenidas en mi ausencia. Es como escuchar la lavadora o el microondas. Me relajo porque incluso si no puedo ponerme en movimiento en lo práctico, algo se está haciendo. Vuelvo hasta el ventanal, lo abro y miro el jardín. Todo lo que pasa me parece posible, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que haya pasado lo que pasó y yo me sienta tan bien y hasta el pelo se esté secando? Respiro, busco mi cartera en el perchero y salgo de la casa por la puerta delantera. El coche de él está otra vez cruzado en la entrada en diagonal, parece una barricada. Ya no discutimos sobre eso. Aprendí a deslizar las piernas entre el guardabarros y la pared casi sin ensuciarme la ropa. Cuando él está en la casa, salir se parece a superar, a vencer un obstáculo. Si quiero superarlo, tengo que estar realmente decidida. El vecino de al lado está llegando en su camioneta. Este es el día en que entiendo a qué se dedica realmente. Pero por ahora solo creo que vuelve de cazar, como todas las tardes que trae la gorra con la visera hacia adelante. Tiene unos cuernos de ciervo colgados sobre la puerta de entrada. Y aunque no es militar, se viste como uno. 3 años atrás salió en la portada del diario local por un juicio, en el que se lo acusaba de hostigar a una mujer que solía trabajar en el café de Tony y a la que luego de descubrir ese artículo nunca volvimos a ver. Y después pasó lo del alambrado de púa. Intentamos hablar con él el mismo día que lo colocó. Le explicamos varias veces que las nenas podían jugar cerca y lastimarse. Dijo que por eso era de púa, que solo así los padres se ocupan de mantener a los hijos lejos. El alambrado es para los padres. Recuerdo que durante este día hay muchas cosas en las que intento no pensar. Al principio el vecino también está en la lista. En la calle, protegida por la arboleda, el calor no es tan bochornoso. En la esquina toco el timbre de Daniela y me arreglo un poco. Me paso los dedos como un peine y encuentro un pedazo de alga enredado debajo, todavía húmedo. Tiro hasta que se alarga tanto que parece un chicle y lo dejo caer al piso. Me seco las manos en el pantalón, vuelvo a tocar el timbre. Cuando me canso de esperar, bajo hacia la plazoleta. El barrio sigue viéndose tan exageradamente grande y adinerado como el día en que llegamos, hace ya varios años. Unas cuadras más abajo está el café. Dentro hay 2 mesas ocupadas y Tony está limpiando la vajilla en la cocina. Lo veo por la ventanita y me guiña un ojo. Me asomo y le pregunto por Daniela, pero no sabe dónde está. Así que me siento un momento en la barra. Tiempo atrás nos acostamos unas cuantas veces en el suelo de la cocina, en el cambiador y en el baño de los empleados. Y luego un día Tony dijo, bueno, ya está, ¿no? Y lo dijo resignado, como si hubiera estado fregando una mancha por un buen rato sin conseguir que saliera del todo y al final se diera por vencido. Una mujer se acerca, toma una azucarera y antes de regresar a su mesa, me sonríe. Me toco el pelo para asegurarme de que no hay más algas. Encuentro una tirita pequeña, quizá un pedazo perdido del anterior. Me alivia ver que nadie detecta nada extraño. Me dan ganas de enderezarme y de perezarme, de hacer algo más que estar ahí sentada, esperando. Salgo a la calle y fumo un cigarrillo. Un coche llega desde el acceso principal, pasa de largo y se aleja. En la vereda no hay columnas, ni paredes, ni postes donde apoyarse. Para eso está la casa de cada uno. La calle solo es un largo jardín por donde circular. En la plazoleta me siento en el banco. Recuerdo que pienso que voy a contar hasta 10 y aoteas. Si todavía tengo ganas, voy a encender otro cigarrillo. Cuento para no pensar. Así veo al conejo, cruza la calle justo en ese momento, un conejo lo suficientemente gordo como para llamarse Tonel. Huye y se mete entre los matorrales. Después veo a una de las nenas. Llora sosteniéndose la cabeza con las manos, la cara roja y llena de mocos, la angustia consumiéndola hasta el punto de que buscar al conejo se vuelve una tarea
Imposible. ¿Heredará la mayor mi escasa inteligencia emocional? La menor sigue a la mayor. Le copia el gesto pero sin llorar, los ojos atentos revisando cada rincón. Me levanto y me acerco. Él viene detrás, el teléfono colgándole de la mano. Dejaste el ventanal abierto, dice. Mamá, tonel. La menor me abraza, la mayor llora. ¿Qué vamos a hacer, mami? Nos separamos en dos grupos, él con la menor, yo con la mayor. Cada equipo a un lado de la calle sacudiendo matorrales entre los jardines de los vecinos. Una vez, desde la cocina, vi a una pareja de mendigos haciendo algo parecido en mi propio jardín. No sé qué estarían buscando. Llamé a seguridad, vinieron y se los llevaron. Pero un suéter amarillo de mujer quedó colgando del rosal casi una semana. Al final lo recogí y lo metí en la lavadora, solo y en lavado sencillo. Lo sequé, lo doblé, caminé con él las 7 cuadras hasta la parada del colectivo y lo dejé sobre el banco. Entendía que eso no era exactamente devolverlo, pero al menos era ponerlo en algún lugar. No quería en casa cosas que no me pertenecían. Pasamos al siguiente jardín. Una vecina se asoma por la ventana. La reconozco, es la madre de las gemelas que van a clase con mi hija menor. Saldrá y nos ayudará, pienso. Preguntará, ¿qué pasó? Y dirá, yo vi al conejo. Me mira y se aleja, busco la puerta esperando a que salga en cualquier momento. Una vez, frente a la salida del colegio y con una de mis hijas en cada mano, me dijo, es la última vez que la espero, ¿lo entiende? No es la única acá haciendo un gran esfuerzo. Pero la puerta de la casa no se abre. La mayor me alcanza entre los arbustos, me abraza y con el abrazo también me empuja. Cruzamos otro jardín. Cuando él se cansa de la búsqueda, aplaude 3 veces. La familia se reúne en el centro de la calle y regresamos hacia la casa. Está molesto, lo sé por el tono de su voz. Sé dónde podemos conseguir otro conejo. Lo dice delante de las nenas y de pronto 4 manitos se agarran fuerte de mí. No, 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 Tonel. Ya estamos en nuestra entrada cuando, a espaldas de mi marido, el vecino camina hacia nosotros. Buenas tardes, dice. Solo entonces él se vuelve y lo ve. Trae el conejo colgando, agarrándolo por las orejas. ¿Está muerto, mamá? ¡Mami! Las nenas saltan angustiadas a nuestro alrededor. El conejo da algunas patadas en el aire y vuelve a entregarse al vaivén. ¿Y si le duele? Pregunta la menor. Así se llevan los conejos, las calma mi marido. Pero Tonel es demasiado gordo y el hombre ya está lo suficientemente cerca para ver la fuerza en los tendones de su puño. La boca del animal estirada en una sonrisa cruel, los dientes afuera, los ojos achinados y llorosos. ¿Cenamos conejo?, dice el hombre. Las nenas gritan. El hombre se ríe. Tomen, tomen, en son de paz. Ofrece el conejo y mi marido trata de agarrarlo, pero no sabe cómo. Tiene que soltar el teléfono para agarrar el conejo, dice el hombre. Lo escucho y sonrío, a pesar del desprecio que le tengo. Y cuando al fin el conejo pasa de manos y las nenas se sueltan y corren hacia el padre, y él se agacha para que ellas se reencuentren con Tonel, el hombre se vuelve hacia mí, se queda mirándome un momento hasta que frunce el ceño. ¿Qué le pasa? Me mira la boca, los ojos, el pelo. ¿Es el conejo de las nenas? Digo, bueno, el conejo de la escuela que me refiero a usted. ¿Está bien? Da un paso hacia mí. Pienso en las algas y me peino con los dedos. Miro a mi familia para comprobar que ya está alejándose. No pasa nada, digo. Es que lo vi con el conejo y me asusté. Como sé que le gusta cazar. ¿Cree que cazo porque me gusta? Sonríe, pero está tan molesto como mi marido. Niega despacio sin dejar de mirarme. Qué increíble verla circular tan campante, después de lo que hizo esta mañana. Es como si me hubiera agarrado la garganta con las 2 manos, y ahora esperara, sin aflojar nunca la presión de los dedos. Me vio, pienso. Recuerdo que pienso que me vio, y no puedo pensar en otra cosa, ni en el conejo, ni en las nenas, ni en qué va a pasar después. Da un paso más hacia mí, y ahora está demasiado cerca. Su dedo señala el medio de mi pecho. ¿Cree que puede hacer lo que le da la gana y después arrepentirse? Busco a mi familia, pero ya no la veo. ¿De verdad cree que funciona así? Doy un paso hacia atrás. ¿A dónde va? Quiero contestar, pero solo puedo alejarme. Espere, escúcheme. Retrocedo otro paso y otro. Me alejo del hombre y cada vez que me vuelvo hacia él, sigue ahí parado, observándome.
Camino rápido sin mirar atrás. Supero la barricada, entro a la casa, cierro la puerta. Como es mi casa, hay donde apoyarse. Columnas, paredes, me lleva un rato recomponerme. El ventanal ya está cerrado y las nenas juegan a perseguir a Tonel. Pronto la casa reabsorbe a sus habitantes en los cuartos, nos suelta de a turnos y nos vuelve a atrapar. Después de cenar, él se mete en su estudio a trabajar y yo mando a las nenas a la cama. Tardan en calmarse, la menor es la última en quedarse dormida. Cuando al fin cierra los ojos, espero un rato sentada a su lado, mirándola. Después me concentro en mis pies, porque todavía ya hay barro seco y verdoso entre los dedos. Me saco las hojotas y las huelo. Quiero ducharme, sacarme este olor, ponerme el pijama y acostarme, pero entiendo que no soy capaz de hacer nada de eso. Cada vez que pienso en el hombre, mi garganta vuelve a cerrarse. Al final junto fuerzas y me levanto. Me acuerdo de cómo bajo lentamente las escaleras, diciéndome hay que mover esta pierna, hay que mover esta otra, recordándome cómo respirar. Y por primera vez en este día que nunca olvido, me doy una instrucción. Vuelvo a salir de la casa, salto la barricada del auto hacia la calle. El hombre está sentado en las escaleras de su galería. Es el único lote enrejado de la cuadra, pero cuando me acerco veo que, esta vez, la reja está entornada. La empujó y entro. Él espera inmóvil a que yo me acerque. Un par de potentes luces automáticas se encienden e iluminan el jardín. Hay 3 baldes a sus pies, trapos sucios y algunas herramientas. A los pocos segundos las luces vuelven a apagarse. La estaba esperando. Sostiene una cerveza a medio terminar. Me ofrece otra, la abre y me la pasa. Disculpe si fui brusco, pierdo rápido la paciencia. Agarro la cerveza. No se preocupe. Me mira hasta que veo. Sé que quiere que yo diga algo más. En mi casa la luz de nuestra habitación se apaga y todo queda un poco más oscuro. El hombre termina su cerveza. La escucho. ¿Quiere una explicación? ¿Quiere que le haga una pregunta? Pienso en el muelle, en la necesidad casi dolorosa de vomitar agua a pesar de mi garganta completamente seca. Si no tiene nada para decir, señaló mi casa con su mentón. Puede irse, ya tengo bastante con lo que me toca. Esperaba en silencio mientras yo trato de entender para qué vine. Recuerdo que antes de acostar a las nenas, volví a abrir el ventanal y me quedé agarradas al marco con tanta fuerza que podía sentir la rigidez de los tendones. El cuerpo entero quería soltarse y correr otra vez al lago, y yo tenía la certeza de que si me soltaba, no sería capaz de retenerlo. Es como si estiró los dedos y me miró las manos. Él asiente, palmea el escalón, invitándome a sentarme. Me acomodo a su lado, como si todavía estuviera hundiéndome. Arrastra uno de los baldes hacia sí, toma un cuchillo de entre las herramientas, mete las manos en el balde y empieza a trabajar. Tiene algo en las manos, asoma difuso en la penumbra. Me asusta que busco atenta las palabras porque quiero que lo entienda. Tiene que acostumbrarse, ordena y escupe hacia un costado. Trabaja en el balde, hay sangre entre sus dedos, en las muñecas. Saca del balde el cuchillo y se rasca el mentón con el dorso. Está despellejando un animal pequeño, tira de la piel y el filo baja con suavidad sobre los músculos rojos de las patas. Pruebe, dice. Con el pie y sin dejar de trabajar, empuja hacia mí otro de los baldes. Su cuchillo ya está dentro. Casi espero encontrar mi cuchillo de cocina. Encontrar algo así me asustaría aún más que lo que se supone que estoy por hacer. El primer corte tiene que ir de punta a punta. Se inclina hacia mí y con su otra mano saca de mi balde una liebre, la sostiene de las patas boca abajo, firme a la altura de mis ojos. Es un animal extraordinariamente largo al que ya le han cortado la cabeza. Hay que abrirlo como un libro. Si le cuesta desde el cogote, ábralo por la panza y de ahí va hacia arriba y hacia abajo. Después hay que tirar, la piel sale sola. Mueve las manos señalando sobre el animal la dirección correcta y así veo mejor su muñeca. 2 cicatrices largas, paralelas a las venas y gruesas como gusanos. Deja la liebre dentro de mi balde y vuelve a su trabajo. El cuchillo que me toca es pequeño y tiene mango de marfil. Lo sostengo, es todo lo que puedo hacer. ¿Cómo hizo usted? Le pregunto sin mirarlo porque tal vez no sé lo que estoy preguntando o me avergüenza o preferiría no saber. No contesta, así que espero para acostumbrarse, quiero decir, para seguir adelante. Se lo estoy diciendo.
Lo escucho tan atenta como puedo. Somos dos simios vestidos, las manos cuelgan dentro de los baldes. Él señala el mío ladeando la cabeza. Le presto para que practique, pero usted tiene su propio conejo. Deja el cuchillo. No le entiendo, digo. Necesito que sea más claro, que diga las cosas palabra por palabra. Abre otra cerveza y bebe. ¿Cree que yo tuve a alguien que me dijera cómo funciona esto? No respondo. Él acerca su cerveza a mi pecho y me golpea el esternón con la base de la botella. Es un golpe suave, pero casi logra pararme el corazón. ¿Quiere tirarse al agua con un yunque de piedras atado a la cintura? Lo está diciendo, ahora sí. Todas esas palabras. Muy bien, si eso es lo que quiere, perfecto. ¿Quiere pavonearse entre los vivos como si no hubiera pasado nada? Perfecto también, bienvenida a la comunidad. Lo que quiero es que me despelleje, quiero meter las manos en el balde y que el dolor me apague por completo. Pero tiene que pagar un precio. Tira hacia arriba de un largo trozo de piel, hasta que lo arranca del todo y lo devuelve al balde. ¿Por qué? Yo no le hice nada a nadie. ¿De verdad? ¿De verdad eso es lo que piensa? Me levanto, dejo en el piso mi cerveza a medio terminar. Tiene que pagar, dice. Niego y sin darme cuenta me estoy alejando. Estoy furiosa. ¡Ey! Dice. Las luces del jardín se encienden. Por unos segundos todo está tan iluminado que tengo que taparme los ojos con el brazo. Los tendones trabados, como si todavía aguantaran mis manos agarradas al marco del ventanal, me recuerdan que aún podría soltarme y echar otra vez a correr hacia el lago. Bajo el brazo el hombre trabaja en su balde. Vuelvo a acercarme. Por favor, digo, pero es como si dijera, agárreme del cuello y ahórqueme ahora mismo. Como si dijera, se lo ruego, como si dijera, sé que usted es capaz. Por favor, digo, por favor, hable claro y diga lo que tenga que decir. El hombre junta los 3 baldes que cuelgan de su mano derecha y se levanta. Tengo que soportar todos sus prejuicios. Camina hacia el garaje y yo lo sigo. ¿Qué prejuicios? ¿De qué habla? ¿Cree que caso por placer? ¿Cree que me encanta mi alambre de púas? ¿Cree que todo el mundo acá es un poco cruel con usted y en cambio usted tiene tantas buenas intenciones? Entra al garaje y deja los baldes sobre una gran mesa de madera. Hay pieles de animales colgando de 2 vigas largas, secándose. Por favor, digo, algo está mal, sé que algo está muy mal. Dentro del garaje casi no hay luz. No aguanto, le digo al hombre. No puedo más. Tiene que aguantar. No sé cómo, se lo ruego. Toma mi mano de la muñeca y me obliga a apoyar la palma sobre la mesa. Ahora va a cortarme los dedos, pienso, va a despellejarme. Lo primero es calmarse. Me agarra la otra mano y la apoya también sobre la mesa. La madera está húmeda y sucia, pulida de tanto uso, pero es fuerte. Entiendo que está ayudándome a mantenerme de pie. Y si me estoy volviendo loca, es la primera vez que me lo pregunto, casi se siente como pedir un deseo. Si estoy loca, lo único que tengo que hacer es lograr regresar a casa. A partir de ahora tiene que aprender a sostenerse sola. Es lógico, tiene tanta razón. Me agarra del brazo. Es algo que tiene que hacer cada día. Lo entiende, tengo que regresar a casa. Cada día. Si un solo día no lo hace, se hundirá a tocar a fondo y ya no habrá forma de volver. ¿Lo entiende? No, sí, digo confundida. Se acerca todavía más, su cara demasiado cerca de la mía. Dolor, eso es lo que hay que provocar. Sí, algo de dolor cada día, ¿me sigue? Verdadero dolor. Alguien que quiera de verdad. ¿Quiere a sus nenas? Asiento, pero sigo sin saber a qué estoy contestando. Eso la llenará de culpa, y si la culpa es lo suficientemente fuerte, necesitará quedarse para cuidarlas. Me aprieta el brazo, me mira a los ojos. ¿Quiere quedarse de este lado del mundo? ¿Quiere evitarles el daño de perder a su madre? Siento mis pies aterrizando despacio sobre el fondo mohoso del lago, los pulmones llenándose otra vez de agua. Solo intento respirar. Él está atento a mis gestos, evaluándome. Me pregunto si podré moverme, si me dejará ir. Suelto la mesa y aún estoy de pie. Doy un paso hacia atrás y su mano se abre, libera mi brazo. Meto las manos en los bolsillos donde él no las vea. La culpa me ayudará, eso dijo. ¿Pero cómo? Quiero entender exactamente cómo. Salgo al jardín y me alejo, tropiezo 2 veces. Ya no es el hombre el que me asusta, es la imagen de mis manos agarradas al marco del ventanal, el cuerpo que ya no aguanta.
Me aterra no saber si podré seguir sosteniéndome. Los focos de luz vuelven a encenderse. Corro hasta mi casa, cruzo la barricada. Entro con una de mis palmas apoyada en el corazón porque lo único que necesito ahora es sentirlo, pero no siento nada. ¿Dónde están los latidos? Más arriba, más adentro. En el living miro alrededor buscando la jaula del conejo. No la veo por ningún lado. Subo las escaleras mordiéndome los labios hasta hacerlos sangrar. Tomo el pasillo y ya estoy en el cuarto de las nenas. Cada una en su cama, la jaula justo al medio, vacía. Un movimiento me hace descubrir a Tonel enredado entre los brazos de la mayor y acerco mis manos despacio. En cuanto el conejo se mueve, lo aprieto del cuello contra el colchón. Si aflojo la fuerza, el pelaje empieza a escurrírseme entre las manos. Lo pesco de un tirón de las orejas, como lo hacía el hombre, y el conejo queda pataleando en el aire. La mayor se mueve hacia el otro lado, pero no se despierta. En la cocina enciendo las luces, agarro un cuchillo, muevo la canilla hacia un lado y meto el conejo dentro, apretándolo contra la pileta. Hundo mi otra mano en el pelaje clavando los dedos alrededor del cogote. El conejo espera, me mira con su ojo rojo congelado. Estoy pensando en qué hacer ahora, en cómo hacerlo. Estoy pensando en que mancharé la cocina y tendré que limpiar a conciencia, o las nenas verán el desastre en la mañana. Y si en lugar de matarlo lo suelto en la calle, será perder lo suficiente dolor. Y si en lugar de despellejarlo, le aprieto el cuello hasta ahogarlo y pongo al conejo muerto otra vez entre los brazos de la mayor. Si despertara abrazando una criatura muerta, le causaría eso suficiente dolor. Así entiendo que hace exactamente la culpa. Entra como el aire por el ventanal y se me mete en los pulmones. Respiro. El conejo ni siquiera mueve los bigotes. Espera unos segundos, quizá minutos, soportando la presión de mis manos sobre su cuerpo, mirándome tan quieto que al final los dos nos calmamos. Lo suelto y él espera congelado, con su ojo rojo mirándome sin parpadear. Vuelvo a tocarme el pecho con la palma de la mano y siento el corazón. Es un latido precioso. Aparto el cuchillo, dejo al conejo en la pileta, que salta de inmediato al piso y se aleja. También yo salgo de la cocina, ninguno de los dos soportaría quedarse ahí. Cuando paso junto al ventanal abierto, miro el marco y ya no hay ninguna razón para agarrarse a él. Lo cierro. En el espejo del baño me quedo un rato estudiándome la cara. Me siento en el borde de la bañera, después me ducho. En la habitación, él duerme en su lado de la cama y yo me meto con cuidado, atenta de no tirar de las sábanas ni sacudir el colchón. Me acuerdo de lo rápido que llega el cansancio, de cómo estiro las piernas, relajo los brazos a los lados del cuerpo y cierro los ojos. Solo un momento antes de quedarme dormida muevo las manos y ya no siento las sábanas. Son apenas unos segundos, hasta terminar de caer, la sensación oscura y mohosa en las yemas de los dedos, justo cuando tocan el fondo del lago y se mueven por última vez. Segundo cuento, un animal fabuloso. Casi 20 años después del accidente, Elena me llama a León. No reconozco su voz, pero cuando dice su nombre, sé perfectamente con quién estoy hablando. Por unos segundos la escucho respirar, sostengo el teléfono con el hombro y enciendo un cigarrillo. Despacio, intentando no hacer ningún ruido, salgo al balcón que da al parque. Me siento en una de las sillas y me quito las sandalias empujándolas con los dedos de los pies. Quiere hablar de Peta, su hijo. Quiere saber qué es lo que recuerdo de la noche del accidente. Su voz es calma y carrasposa. Me pregunto si es por los años que han pasado o si ese tono suyo tan dulce desapareció de pronto esa última vez que nos vimos. Subo los pies descalzos a la otra silla, me duelen los talones y las piernas. Estaba en Madrid esta mañana y apenas logré dejar la valija en la entrada del departamento cuando sonó el teléfono. ¿Dónde estás, Elena? ¿Estás en Buenos Aires? Lo pregunto para ganar tiempo, para llegar un poco más a casa antes de entregarme a esta conversación. Su silencio me hace sospechar que nunca salió de Hullingham, que quizá podría estar viviendo todavía en la casa donde ocurrió todo. ¿Y vos? Dice Elena. ¿Seguís viajando? Pienso en la nueva oficina en Marsella, en la Cátedra de Planificación Urbana de Barcelona, en el desarrollo comercial, en las afueras de Burdeos. Pero cuando imagino a Elena sentada en el banco que tenían en el ancho pasillo entre la cocina y el patio, cuando la imagino hablándome desde ese banco de tronco y patas de hierro que su padre alcohólico le hizo con sus propias manos como regalo de bodas, y que ella nunca quiso sacar de la casa, entonces digo, sí, un poco, y espero a ver qué dice ella.
Todavía tengo tu saco. ¿Qué saco? Hay una decena de abrigos en mi placard, pero ya no recuerdo los que llevaba antes. Me estoy muriendo, Leila, por eso te llamo. Me miro los pies, muevo los dedos. Más allá del balcón, el viento acaricia las copas de los árboles. Y de pronto pienso en el caballo. Después de muchos años, vuelvo a pensar en él, en la primera vez que lo vi, con una claridad abrumadora. Iba a la casa de Elena directo desde el aeropuerto y el taxi paró en un semáforo de la avenida Vergara, justo al lado del animal. Estaba empacado, arrastraba un carro con un montón de colchones apilados encima y un hombre lo castigaba a latigazos para avanzar. Siempre hubo caballos en el conurbano de Buenos Aires, pero para entonces yo ya hacía tiempo que vivía afuera y la imagen me chocó. La panza del caballo estaba tan cerca que podría haber sacado la mano del coche para tocarla. Se veía hinchada, desproporcionada en el resto del cuerpo tan flaco. Las patas chuecas, el pelaje gastado alrededor de las correas, pero sobre todo me acuerdo de la manera en la que el caballo giró la cabeza y me miró. Me miró a mí directamente, con esos grandes ojos oscuros. Sé que fue hace tiempo, dice Elena, pero ¿te acordás del disfraz que llevaba esa noche Peta? ¿El que se había hecho él mismo? Quiero que alguien me hable de mi Peta. Cuando Elena tose intuyo qué es lo que ha cambiado tanto su voz. Por favor, vos estuviste ahí, si no, ¿a quién le voy a pedir? Espero unos segundos. Elena no dice nada, así que pregunto. ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa? Da igual, Leila. Tenemos 60 y pico de años y no paso del próximo mes. Hay un salto leve en su tono, como si se hubiera puesto de pie. Hace rato que trato de contactarte. ¿Estás en Hurlingham? Pregunto. Las dos nacimos en Hurlingham, pero nos conocimos en la facultad cursando arquitectura. Sí, dice Elena. Pienso en Alberto y ahora estoy intentando no preguntar por él. ¿Pero te mudaste? ¡Pum! Pregunto. Los recuerdo en el patio, el mismo patio donde ocurrió el accidente. Sigo en casa. La escucho toser. Espera un momento. Parece que abandona el teléfono sobre el banco y se aleja. Me deja sola en su pasillo tan cerca de aquel patio que, en Lyon, se me erizan los pelos de los brazos. Alberto y Elena se casaron un año después de conocerse. Los tres nos recibimos el mismo diciembre, pero enseguida yo acepté mi puesto en la agencia francesa y dejé Argentina. Siempre les escribía si pasaba por Buenos Aires, y entonces ellos me invitaban a cenar a su pequeña casa de barrio de clase media, rediseñada bajo sus rigurosas miradas de arquitectos. Eran altos y robustos, y vestían las camisas y los pantalones claros que vestían los arquitectos, con sus relojes de diseño un poco sueltos en las muñecas. Elena llevaba el pelo atado en una cola castaña y los rulos alrededor de la frente se le erguían como pequeños resortes. A veces Alberto se los acomodaba detrás de las orejas. Lo hacía con cariño, pero lo hacía sobre todo cuando era ella la que hablaba y él empezaba a distraerse. En el teléfono escucho el ruido de la puerta de una heladera. Me acuerdo de cada detalle de esa cocina. Bastan 2 pasos para regresar al pasillo, prácticamente una extensión del patio, porque la ventana corrediza con la que reemplazaron una pared en la primera remodelación estaba siempre abierta. Y ahí, sentada en el banco, era donde a Elena le gustaba sentir el aire. La casa no era grande, pero habían demolido algunas divisiones y sabían dónde poner las luces y los sillones para que sí lo pareciera. Tuvieron al chico varios años después de recibirse y lo criaron con el mismo cuidado y devoción compartida con que encaraban todos sus proyectos profesionales. Para esa última visita que les hice, llevaban 9 años de casados y el chico acababa de cumplir los 7. Elena protesta con un chistido, algo se cae al suelo. ¿A quién voy a contarle sobre esta llamada? Pienso. Nadie en Francia sabe sobre esto. En realidad, ni siquiera Elena sabe lo que me ocurrió a mí esa noche, más allá del accidente. Llama porque quiere oír a alguien decir algo sobre Peta. No parece intuir nada más. Los pasos regresan. Elena levanta el teléfono. El banco chilla cuando vuelve a sentarse. Estoy tomando Fernet, dice. Quiero adquirir al menos un vicio antes de morirme. ¿Te parece que estoy a tiempo? Por supuesto, podemos tomar 6 de esos por teléfono cada día. Nos reímos. Si ella realmente lo necesitara, yo estaría dispuesta a acompañarla. Siempre es así, me doy cuenta de cuánto extraño a alguien de repente, con la angustia que llega de golpe, y tengo que hacer un esfuerzo para no emocionarme. La escucho encender un cigarrillo, no sabía que fumaba.
Intento recordar algún detalle sobre Peta, pero solo veo al caballo. Elena inhala y el papel del cigarrillo cruje, consumiéndose. No va a decir nada más hasta que yo empiece a hablar. Fue él quien me abrió la puerta. Elena exhala el humo con una bocanada lenta, casi aliviada. Se llamaba Pedro, pero le decían Peta. Lo conocí a sus 2 años, en la primera de la decena de visitas a Buenos Aires tras la asociación de mi agencia, en el desarrollo de 2 torres en Puerto Madero. También lo vi una noche a sus 4, pero el chico ya estaba dormido. Y luego esa vez, a sus 7, todas las imágenes que ahora vienen a mí son de esa última visita. Lo veo parado en la puerta, metido en un vestido largo, improvisado hecho de papel metálico, sacando el pecho con la rigidez de un gendarme. Le cuento a Elena la impresión que me dio verlo tan grande, y a ellos dos, a vos y a Alberto. Digo, preparando una picada en el patio, yendo y viniendo a la cocina con esa armonía tan efectiva con la que hacían todo. Digo, hacían, y espero unos segundos a ver si ella aclara algo de Alberto. Describo la casa, el gran espejo que acababan de instalar en el hall, lo cansada que estaba del viaje y cómo la primera copa en el patio lo alivianó todo. Es increíble las cosas que una recuerda 20 años más tarde. Por ejemplo, que tenía los pies descalzos y que la loza del patio todavía estaba tibia. Quizá es la sensación del placer y del dolor lo que deja siempre una marca más vivida, porque son las cosas que le pasan al cuerpo. O quizás porque hubo un tiempo en que repasé mucho estos recuerdos y yo misma elegía qué detalles volver para intentar entender lo que había pasado. En mi balcón, la tarde empieza a oscurecerse. Yo también voy a prepararme un trago, Elena. Te espero. Dejo el teléfono en la silla, entro y cruzo los 2 grandes livings hacia el comedor. Me pregunto si Elena se sentiría cómoda entre tantas bibliotecas, si aprobaría mis sillones, el gran vitro de la cocina abierta, el parqué de nogal que mi segundo exmarido se empeñó en instalar. Abro el mueblecito de las bebidas y me sirvo un poco de whisky. Elena solo quiere que alguien nombre a Peta para ella, que describan cómo ataba sus zapatillas de colores, su cuarto minuciosamente desordenado, sus uñas suaves y cortitas llenas de marcas de pintura. Entonces me doy cuenta, quizá esta sea la última vez que hablemos. De esto se trata esta llamada, y así entiendo que, aunque ella solo quiera escuchar sobre Peta, yo voy a contarle lo del caballo. Regreso con mi whisky ordenando los recuerdos, confundida por la nitidez con la que se despliegan en mi cabeza. ¿Estás ahí? Pregunto. Sí. No tengo hijos, Elena, no tuve, pero vas a pensar que esto es algo mío, personal, que no tiene que ver con lo que le pasó a Peta. Espero, en Elena el silencio siempre fue desconcierto. Le explico lo que descubrí esa noche después de conversar un rato con Peta, tirados en la alfombra. Yo ya sabía de las excentricidades del chico y lo talentoso que era dibujando, como 2 años atrás había estudiado el recorrido que la luz del día hacía sobre las paredes y que exponía sus trabajos colgándolos solo en esas zonas de luz verdadera. Su obsesión por pintar caballos y el control que a sus 7 años ya tenía sobre las perspectivas y los colores. Muchos padres sobrevaloran el talento de sus hijos y yo no sabía hasta ese momento todo lo que realmente estaba pasando en la cabeza de Peta. Pero quizá por ser hijo de arquitectos, quizá por puro talento, Peta era un caso sorprendente. Esa noche, cuando el chico subió solo a su habitación, Elena y Alberto me insistieron en que fuera yo la que verificara que se cepillara los dientes y se acostara. Acepté enseguida cuando me confesaron divertidos que si había gente a cenar. Cuando Peta terminaba de comer, solo contestaba preguntas de las visitas y en cambio a ellos dejaba de hablarles. Creían que era su manera de invitar a nuevas personas a su cuarto. Acepté el reto y en cuanto estuve sola con el chico le pregunté por qué hacía lo que hacía. Peta dijo, hago como que están muertos, y se rió tapándose la boca, tentado por su propio juego. Me invitó a tirarme en la alfombra para mostrarme el techo, y me indicó las constelaciones que había estado marcando con un punzón, descascarando la pintura. Desde el piso eran apenas perceptibles, porque trabajaba solo en las marcas, que pintaría todas a la vez para el siguiente cumpleaños de Elena.
Le pregunté cómo alcanzaba solo tan alto y dijo, tengo una técnica, pero no me explicó cuál era. Seguimos un rato ahí, acostados panza arriba, hasta que se giró hacia mí muy serio y me preguntó, ¿te despertaste alguna vez en el medio de la noche? Pero digo despertarte sin que nadie te despierte, despertarte de verdad. Era un chico extraordinario y a la vez un chico de lo más normal. En realidad, lo único extraordinario hasta ese momento estaba ocurriendo dentro de mí. Ahí, echada en la alfombra a su lado, fantaseé con la idea de que alguien pudiera necesitarme tan específicamente, tan exclusivamente, a mí. Sin embargo, yo no quería ser madre. Nunca me había interesado. A Elena no le cuento nada de esto, que Peta me hacía preguntas y yo pensaba lo que está preguntando parece simple, pero es demasiado complejo. Pensaba, ¿entenderán los adultos que rodean a este chico la magnitud de esta pregunta? Pensaba, yo puedo entenderlo, yo puedo contestarle sin engañarlo ni destruirlo. Era una intuición poderosa, una pulsión que me confirmaba. Este chico es algo demasiado precioso. Vos sí serías capaz de cuidar algo así. A ella solo le cuento lo que el chico dijo después. No quiero ser arquitecto. No le digo lo que pensé, que en el tono firme en el que hablaba, en la manera en que le brillaban los ojos mientras descubrías el sentido de sus palabras, parecía también darse a entender, soy algo tan grande que no puedo permitirme el mundo de los hombres. Ni que esperé unos calculados segundos antes de volver a hablar, para que Peta terminara de saborear su propio descubrimiento y pudiera reconocerlo en todo su esplendor, ni que asentí como diciendo, sí, sí, esa es la verdadera verdad, puede ser lo que sea que quieras. A Elena solo le cuento lo que le pregunté a Peta después. ¿Y qué quieres ser? Quiero ser un caballo. ¿Un caballo? La voz de Elena tiembla en el teléfono. Le cuento que me levanté del piso de un salto y le propuse a Peta practicar. ¿Practicar ser caballo?, preguntó. ¿Y eso cómo se hace? Como vos te lo imagines. Peta se levantó también de un salto. La certeza de mi respuesta parecía colmarlo de energía. Ser caballo se practica caminando con un pie delante del otro, dijo. Perfecto, a practicar. Caminamos en línea a la par, de una punta a la otra de la habitación, con los brazos extendidos y las manos abiertas, simulando estar haciendo un gran esfuerzo para no perder el equilibrio. Y cuanto más cerrados los ojos, más caballos es, dijo Peta. Perfecto. Cerramos los ojos y practicamos otra ronda ida y vuelta. Y cuanto más altos está, Peta dio un salto al borde de la cama. Más caballos es. Puso un pie delante del otro sobre la viga de madera e intentó avanzar con los ojos cerrados. Elena hace un ruido en el teléfono, confuso y gutural, pareciera haberse tragado algo lleno de dolor, y sé que está pensando en la cornisa que da al patio. Cuando te fuiste de la habitación, ¿ya estaba acostado? No lo recuerdo, pero contesto que sí. Nos quedamos en silencio, y ya no sé si debería seguir. Ay, Leila. Escucho el papel de su cigarrillo chispear. Duela lo que duela, cualquier cosa que me digas sobre Peta es como estar unos segundos más con él. Gracias. Hay algo más, algo que quiero contarte. Pienso en el patio. Peta jugó ahí desde que empezó a gatear, con Elena sentadas en el banco del pasillo, siempre cerca, siempre atenta. Leía, trabajaba, hablaba por teléfono, con un ojo todo el tiempo puesto en Peta. A veces se apoyaba contra la pared y cerraba los ojos, pero no se dormía. Recuerdo la mancha que había en el empapelado marfil a la altura de su cabeza, como una nube brumosa. ¿Va a morirse ahí sentada? ¿Habrá algo que yo pueda hacer para levantarla de ese banco? ¿Levantarla para qué? Cuando Peta se cayó de la cornisa, empiezo pero me detengo. Miro el parque más allá del balcón. En León ya es noche cerrada. Y de repente ahí están todas las palabras que empiezo a decirle al teléfono. Ya no puedo decidir qué es lógico o ilógico, qué podría ser doloroso y qué podría ser soportable. Narro lo que ocurrió tal cual me viene a la memoria. El ruido del cuerpo contra la baldosa del patio. Como los tres tardamos un segundo en entender, en darnos vuelta en la mesa y en reaccionar. Como al fin ellos dos saltaron de las sillas y corrieron hasta Peta. Alberto no quería moverlo. Elena lo levantó y lo apretó contra ella. Quería gritar, pero no podía, porque ni el chico ni ella respiraban.
Elena estaba de rodillas y la sangre crecía a su alrededor. Parecía que todo el problema era que estaba apretando demasiado a su hijo. Me acuerdo de que me levanté de la mesa y dije, llamo una ambulancia, pero nadie asintió ni se movió. Fui hasta la cocina y llamé, di la dirección, contesté algunas preguntas y cuando corté ya no pude regresar al patio. Mi saco estaba sobre el banco del pasillo y ahí lo dejé. Salí de la casa, cerré la puerta lentamente y el ruido de la cerradura me confirmó que yo ya estaba del otro lado. Me quedé mirando el picaporte hasta que escuché a Elena gritar. Y entonces, sin voltearme todavía, presentí algo extraño a mis espaldas. No me animaba a girar para ver. Unas gotas de transpiración rodaron por mi frente, hasta el mentón, y golpearon contra la baldosa. Date vuelta, me dije. El peor dolor quedó dentro de la casa. Elena seguía gritando, lo que sea que pase ahora no te va a matar. Y giré hacia la calle. Recostado en el asfalto, con la poca luz de un único farol al final de la cuadra, el cuerpo se veía tan desproporcionado y grande que tardé en entender qué era. Era un caballo, echado sobre el asfalto como si se hubiera caído de algún lado. Me acerqué despacio, intentando no asustarlo. Respiraba agitado, su estómago hinchado se inflaba y desinflaba estirando bajo las riendas la piel gastada. Los ojos grandes y oscuros buscaban en la noche, y yo tuve la certeza de que me buscaban a mí. Levantó la cabeza para mirarme de frente. Bufó, intentó levantarse, pero no pudo. Me arrodillé junto a él, me abracé a su cabeza y apoyé mi frente contra la suya. Vas a estar bien, le dije. Tranquilo. Primero llegó la ambulancia, después la policía, le señalé la casa para orientarlos. Enseguida aparecieron algunos vecinos. Se acercaban, veían el caballo y se quedaban ahí parados, confundidos. Y todo ese tiempo yo me quedé donde estaba, abrazada al animal. Unos minutos después vi a Alberto y a Elena salir detrás de una camilla. A mis espaldas, un vecino llamaba a una urgencia veterinaria. Algo distrajo a Elena, que miró en mi dirección confundida. Se subió a la ambulancia trastabillando. Los enfermeros trabaron las puertas y el ruido agudo de la sirena se alejó a toda velocidad. Hago una pausa. Aparto un momento el teléfono y suspiro. Unos segundos después le pregunto, ¿te acuerdas del caballo? Elena no dice nada. Hubo un velorio 3 días más tarde y luego un entierro. Antes de irme le di un abrazo a cada uno. Primero a Alberto, después a Elena, separados por primera vez, inmóviles entre los invitados, atentos de una manera extraña, al suelo, a los ruidos más pequeños, buscando en el barullo algo que parecían haber tenido en la mano un segundo atrás. Me ocupé del caballo, que estuvo unos días en la veterinaria de la Facultad de Agronomía, recuperándose. Localicé unas caballerizas en Luján, donde me hacían buen precio por tenerlo todo el año si pagaba por adelantado. Estaba dispuesta a gastar en él una fortuna, pero 2 semanas más tarde alguien me contactó en León para avisar que un hombre lo había reclamado y que el animal ya estaba otra vez con su dueño. Creo que fue por esos días que llamé a Hurlingham para ver cómo estaban, pero no los encontré. O quizá tuve la intención de llamar y al final no lo hice. Ellos tampoco. Y ya no volvimos a hablar. Escucho en el teléfono un chasquido, las patas del banco chirriar. Se puso Elena de pie. ¿Estará mirando el patio? ¿Qué hay ahora en el patio? ¿Por qué no dice nada? Elena, ¿estás ahí? A veces sueño que vuelvo a Buenos Aires. Casi siempre estoy en un taxi, mirando atenta por la ventana. Y entonces lo veo, lo reconozco enseguida. El color, la altura, las orejas. Tira del carro con cansancio. Un carro enorme, desproporcionado para su tamaño. Pido que detengan el coche, me bajo y corro hacia él. El hombre que lo conduce a latigazos no entiende qué ocurre, tira de las riendas para frenarlo. El caballo se detiene, bufa, se vuelve hacia mí. Toco su cabeza enorme, mi frente otra vez contra su frente. Una palma abierta contra su pómulo, la otra contra su pecho. Es tan enorme y precioso, y yo estoy pidiéndole perdón. No tengo tiempo para tonterías, dice Elena. ¿No te das cuenta? Tiene razón, tanta razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se acabó, dice, pero hay un cambio sutil en su ímpetu. ¿Dónde está? Sostengo el teléfono e intento ponerme en su lugar. ¿Qué me está preguntando? El caballo, Leila. El caballo, digo, haciendo tiempo, tratando de entender este último pedido. Busco desesperada, entre los recuerdos de Argentina, un lugar donde haya un caballo que se pueda abrazar. Leila,
Sí, claro. Digo, sí, ¿tenés para anotar? Tengo, dice ella, y escuchó un ruido que reconozco con toda claridad. Empuja el ventanal, lo abre. El sonido cambia por completo. Elena está de pie frente al patio. Tengo todo, dice. Todo está acá listo. Te escucho. Tercer cuento. William en la ventana. Viajé a Shanghái unos meses después de la noticia de su enfermedad y un poco antes del inicio de su tratamiento. Lo llamaba noche de por medio y él atendía en su mañana preparándose el café o ya terminándolo, y me preguntaba cómo iba el libro que estaba escribiendo. La historia trataba de una mujer que volvía al trabajo tras 2 años de maternidad, y entonces su beba, furiosa por su súbita desaparición, la rechazaba. Era el padre el que había empezado a ocuparse de la niña. Si la mujer osaba acercarse, la beba se ponía a gritar como si estuvieran acuchillándola. Yo le contaba a Andrés los avances, pero también le decía esto llevará más tiempo del que pensaba, o incluso tengo que reescribir el cuarto capítulo, y una vez llegué a decir, hay un problema con el narrador, hay que empezar todo de nuevo. A veces nos quedábamos sin decir nada y se escuchaba el sonido de sus labios sorbiendo el café. Es que quiero que quede perfecto, decía yo. Muy bien, decía él, tómate todo el tiempo del mundo. Pero lo que yo entendía era, estoy esperándote y también porque no estás acá en este momento. Lo único que había hecho a conciencia en Buenos Aires antes de decidirme a viajar era esperar horrorizada a encontrármelo muerto, llegar a casa y descubrirlo duro en el sillón o moverme en la cama en la madrugada, tocar su pierna con mi pie y sentir su piel fría y rígida. Me asustaba la idea de su cuerpo ya sin él, de toda su parte física, ahí en la casa totalmente vacía, pero sobre todo me asustaba la sospecha de que si Andrés se moría, yo podría morirme con él. ¿Y hoy? Preguntaba Andrés, ¿cómo fue hoy la escritura? Me pareció más de una vez que en su interpretación de mi historia, la mujer era mi alter ego y él, el padre que se ocupaba de la niña. Después de todo, él se había quedado en la casa, todo lo y a cargo del asunto más problemático. Pero la historia de la mujer era sobre mi hermana, que tenía ya 3 hijos y 2 maridos, y aún lidiaba con todos por turnos bien organizados. Parecía que en lugar de una familia tuviera una oficina de empleados estatales, y todo su trabajo consistiera en entender prioridades y delegar responsabilidades a gente que hubiera preferido despedir. Si le preguntaba a Andrés por ella, él siempre tenía algo que contar, porque los jueves solíamos cuidar justo a los gemelos, y ahora que yo no estaba, Andrés seguía recibiéndolos y ocupándose de ellos. Describía en detalle qué habían hecho, qué habían comido y qué juegos se habían inventado. Muy bien, decía yo. Yo también usaba ese muy bien, pero el mío era una concesión, un silencio, un continua. La Asociación de Escritores de Shanghái me había dado una habitación en el piso 42 de un rascacielos frente al Parque Chongshan. Cuando hablaba con Andrés, me sentaba en el ancho del alféizar a mirar la ciudad iluminada del otro lado del vidrio. Él había googleado las calles que rodeaban mi edificio y había encontrado un Carrefour a solo 2 cuadras, una cafetería donde vendían el tipo de croissants que a mí me gustaba y un zoológico que hasta él le hubiera interesado visitar. Aunque para eso ya tendrías que tomarte el subte, dijo. Supongo que no querrás alejarte tanto del trabajo, ¿no? Yo levantaba los pies, me recostaba sobre el marco abrazada a mis piernas y apoyaba la frente contra el ventanal. Los ramos de rascacielos se propagaban hacia ambos lados del horizonte. Incluso a kilómetros de distancia podían verse las luces de los ascensores subir y bajar. Y mientras él decía, además, la carne ya está otra vez más cara, o también, encontré la tijera del costurero que habías perdido. ¿Sabes dónde la habías dejado? En la mañana iba hasta la Biblioteca Nacional y trabajaba un par de horas en el hall principal. Era de las pocas áreas que la gente no usaba para comer. Habría preferido escribir tranquila en mi departamentito, pero tenía solo 23 metros cuadrados, incluyendo el baño con la lavadora y el pasillo de entrada que hacía de cocina. Quizá era suficiente para la vida de una persona, pero no había ninguna mesa de trabajo. Y la minúscula mesita para desayunar era terriblemente incómoda e inestable.
No dejaba tazas ni vasos sobre ella porque me daba miedo tirarlos yo misma al pasar camino al baño o de regreso a la habitación. Los otros 9 invitados de la residencia, 2 escritores extranjeros, vivían en departamentos idénticos desparramados en otros pisos del edificio. Nos habíamos reunido ya 2 veces en el cóctel de bienvenida y en una interminable jornada de lecturas de la asociación, donde intercalaron nuestras intervenciones con las de otros 52 escritores chinos, con breves descansos para beber té y almorzar. Conocí a Mega y a Gonzalo en esa primera jornada, en la cola para el café. Mega era india y tenía mi edad. Gonzalo era guapo y alto, un portugués que vivía en Madrid y que te miraba las tetas en cuanto dejabas de mirarlo a los ojos. Hablábamos en inglés y el mío era bastante malo, pero no había con quién más hablar. Así que ese primer día de lecturas nos pasamos todo el descanso juntos. Fue en el almuerzo de ese mismo día, sentados al fin frente a un regimiento de mesas con comida, cuando conocí a Denise. Era irlandesa y tenía la edad de mi madre. Llevaba el pelo corto y un par de perlas blancas en las orejas. No era realmente flaca, pero sus extremidades eran tan finas que lo parecía. Sus manos y sus muñecas, incluso sus orejas, todo se veía frágil y delicado. Había empezado a escribir ya de grande. Le había ido muy bien con la primera novela, que era sobre la empleada serbia que le limpiaba la casa. Esta mujer tenía 9 años durante los bombardeos de los 90 en Belgrado y parece que se había pasado los meses más duros escondida en una habitación sin ventanas con 2 chicos más, escribiendo juntos, de a turnos, un manual de etiqueta para tomar el té sobre las páginas de un gran libro de contabilidad. La mujer conservaba todavía algunas páginas de ese manual que se imprimieron tal cual al final de la novela, con unas fotos de Denise y su empleada en el pueblo donde aún viven ambas, cerca de Dublín. Luego había escrito 2 novelas más, pero no habían funcionado. Su hijo Henry, que era lo que más trabajo le había dado en la vida, ya se había independizado, pero tenía un marido y un gato, y le costaba escribir en la casa. Su editora le había conseguido esta residencia para que trabajara en una continuación de la primera novela. Yo le conté de mi historia de la niña que chilla, de mi barrio de Boedo, en Buenos Aires, y de Andrés, aunque no dije nada de su enfermedad. Pocas tardes después nos juntamos a tomar un café y otra vez cenamos en el piso 107 de un restaurante fusión chino-francés en el que te traían el menú en una docena de idiomas. Unas mañanas más tarde, cuando bajé a comprar café, coincidí con ella en el ascensor. Denise tenía la cara tan hinchada que tardé unos segundos en reconocerla. Había estado llorando desde la madrugada. La convencí de sentarnos en las escaleras del edificio, donde se quedó en silencio un rato antes de juntar fuerza y contarme qué había ocurrido. Su gato William tenía 14 años y había pasado la noche en la clínica veterinaria. No fue hasta unas horas antes que había empezado a dar signos de recuperación. Yo sí quiero a mi marido, dijo. No es que no lo quiera, pero William es todo lo que tengo. Se la veía tan consternada que preferí no preguntar más. Fuimos juntas al Carrefour a comprar chocolate Milka, galletitas de agua, pan lactal y café. Pagamos 3 veces lo que esos productos valían en casa, pero sabíamos que serían un buen consuelo, y para cuando regresamos Denise ya se sentía un poco más tranquila. 2 semanas después, William ya estaba recuperado. El veterinario dijo que alguien lo había envenenado y su marido se había pasado los últimos 10 días volviendo a casa del trabajo lo antes posible para asegurarse de que siguiera mejorando, y salir luego casa por casa a tocar timbres y a hablar con los vecinos. Se llamaba Brian y estaba convencido de que si el hombre que había puesto el veneno le abría la puerta, él sería capaz de identificar su odio de inmediato. Estaba listo para hablar, escuchar razones, analizar desentendimientos y todo lo que fuera necesario para hacer las paces. Así es el hombre con el que me casé, dijo Dennis. Te parece un héroe al principio, un ingenuo 10 años después, un necio a los 20, y luego ya es demasiado tarde para separarse. Le pregunté si lo creía capaz de encontrar al vecino. Es que si no lo encuentra, esto podría volver a suceder. Estábamos haciendo una breve caminata por los rosedales del parque Chongshan y nos sentamos un momento frente a uno de los jardines. No soy de las mujeres que temen divorciarse, dijo,
Si eso es lo que quisiera, lo haría de inmediato. Yo no le había preguntado nada, así que no dije nada tampoco. Pero el gato es de él, y yo no puedo vivir sin el gato. Fue la única vez que dijo gato, y no William. Le conté a Andrés todo el asunto y cuando volvimos a hablar, ya había googleado a Dennis y encontrado una foto de Brian. Una entrevista de un diario local decía que la mujer serbia de la limpieza seguía trabajando para ellos. Y hasta había una foto de la casa. William estaba sentado en la ventana y el pueblo en el que vivían se llamaba Kilkenny. Andrés me envió el link y yo me quedé un rato mirando al gato. Su oreja más cercana a la cámara estaba parada y atenta. William parecía saber que el fotógrafo estaba ahí, pero estoico en su dignidad, decidía ignorarlo y clavaba su mirada en otro lado. Dennis había empezado a tomar algunas notas sobre la segunda parte de su novela, y yo ya había avanzado 3 capítulos en la mía. Mi personaje seguía hundida en su calvario. Regresaba de trabajar y la niña ni siquiera le permitía acercarse para darle un beso. A la hora de acostarla, solo el padre podía llevarla a la habitación, ponerle el pijama y meterla en la cama. Si la madre osaba asomarse, aunque solo fuera para saludar con un gesto de la mano, la niña se ponía a chillar de pura furia. Los vecinos habían tocado la puerta para ver qué pasaba y más tarde, angustiados por los gritos que no cesaban, habían llamado a la policía y ella había tenido que pasar 2 horas en la cocina respondiendo a preguntas de un especialista en maltrato infantil. ¿Te parece que es culpa de ella?, preguntó Andrés. ¿Será una mujer que no quiere a su Eva? Pero si no le está haciendo nada. Mañana van a repetir los análisis, dijo. Lo dijo 2 noches antes de lo que pasaría con Denise. ¿Y cuánto tardarán los resultados? 6 días hábiles. Muy bien, dije yo, muy bien. Después hicimos una excursión todos juntos, los 10 escritores extranjeros con 7 empleados de la asociación. Nos llevaron en combi hasta Wusen. Yo me senté con Mega, la escritora india, que me contó que se había acostado con Gonzalo, pero no había salido bien. Ahora cada vez que se lo cruzaba lo veía con una china distinta y las pocas veces que andaba solo él le decía, pero igual te extraño. Lo que ha pasado realmente me ha conmovido. Él nos miraba desde 2 asientos más adelante y saludaba cada tanto con una sonrisa como pidiendo perdón. Dennis se sentó con Alan, un australiano de su edad que escribía policiales, probablemente el único de nosotros que escribía más de 2000 palabras por día y vivía de sus libros. En cuanto terminó la caminata, el almuerzo y el saludo a las autoridades, nos dieron 1 hora libre antes de regresar. Nos sentamos con Denise frente a uno de los canales y tomamos juntas un café. Era buena conversadora y no le incomodaban los silencios. Había algo de su calma que me tranquilizaba. También me hacía gracia que se arremangara la camisa de la misma forma que lo hacía mi madre. Entonces suspiré y se lo conté. No sé por qué, quizá porque no tenía nadie más a quien decírselo. Que Andrés estaba enfermo y que lo que más miedo me daba en el mundo era que se muriera. Porque si él se moría, yo me podía morir con él. Pensé en la foto de William, en la ventana de Kilkenny, mirando altivamente de costado, en la manera en que unos días atrás Denise me había dicho que el gato era de él, pero ella no podía vivir sin el gato. Y Denise agarró su taza pero no la levantó. Se quedó así sosteniéndola como si fuera algo que de pronto pudiera salir volando. ¿Qué cosas te gustan de él?, preguntó después de un rato. Era una pregunta difícil, pero me pareció que la respuesta correcta le ayudaría a darme un consejo. Lo pensé con cuidado y se me ocurrió algo pequeño, casi gracioso, aunque sincero. Cuando va al baño, dije, a nuestro baño en Buenos Aires se ve que se para frente al inodoro y, para hacer pis, apoya una de sus manos sobre los azulejos. Denise me miró y asintió. Soltó la taza. Tiene manos fuertes y varoniles, con los dedos largos y la palma cuadrada. Me gusta esa marca borrosa que deja de él mismo. Me enternece. Me alegraba ver que la marca siempre estaba ahí, siempre había una última impresión renovada y también que era algo que solo yo podía ver, aunque apenas fuera en un momento particular del día en el que la luz me ayudaba a encontrarla. Es algo que él hace cada día para mí, dije, aunque no tenga la menor idea de que lo está haciendo. Denise asintió. Mi corazón latía a todo lo que daba.
pero yo no tenía la menor idea de por qué. Mucho más tarde, cuando hablé con Andrés desde el Alféizar, estuve a punto de contarle lo que le había dicho a Denis. Tenía la frente pegada al vidrio frío y quería decirle que lo extrañaba. Algo nuevo y doloroso se me había instalado en el pecho. Si esa pulsión fuera la necesidad urgente de su cercanía, entonces todo podía volver a ordenarse. Bastaba regresar a Buenos Aires con el primer avión del día siguiente. Pero él estaba hablando de los gemelos. Y yo dije que sí, que muy bien. Y esa fue la última vez que hablamos hasta que ocurrió lo que quiero contar. Denis había conseguido los internos de todos los escritores invitados y estaba llamándonos uno por uno. Resulta que era su cumpleaños y quería proponernos celebrar en su habitación. ¿Cómo hacemos? Me gustaba la idea y quería ayudar, aunque no terminaba de entender el plan. ¿Cenamos todos en tu cuarto? ¿No tenemos ni platos? Denis dijo que sería como en los viejos tiempos de la universidad. Cada uno traería su propia vajilla, el banquito que tenía en el baño y las cervezas que quisiera tomar. Ella compraría en el Carrefour 10 bandejitas de macaroni and cheese y algo de postre. Todo lo que había que hacer era calentarlas de a dos en el pequeño microondas. Conseguiría un mantel plástico para poner sobre el acolchado y nos sentaríamos alrededor de la cama. ¿Te parece muy infantil?, preguntó. Me parece genial, dije. No compres postre, llevo una torta y una velita. Aceptó de inmediato. Yo bajé a una pequeña tienda que había visto en las galerías del subte, justo frente a nuestro edificio, donde vendían tortas de chocolate muy elegantes, y elegí una para ella. Llegamos todos puntuales. Mega y Gonzalo tocaron la puerta juntos, pero prácticamente no se dirigieron la palabra en toda la velada. Alan trajo un pequeño ramo de flores que Denise metió en una jarra con agua y colocó en la ventana. Cada uno entregaba sus vajillas en el pasillo que hacía de cocina. Dejaba sus latas de cerveza en el freezer de la heladerita, que se llenó enseguida, y pasaba con su banco a la habitación, donde tocaba elegir sitio alrededor de la cama y acomodarse lo mejor posible. ¿Por qué no hicimos esto antes?, dijo varias veces el poeta danés. La eslovena, que era bastante mayor y no encontraba la manera de sentarse en su banquito, pidió disculpas y se fue en cuanto terminamos la pasta. El resto estaba cómodo, nos reíamos, cambiábamos constantemente de interlocutores, felices de compartir los descubrimientos y las anécdotas de esa experiencia en Shanghái. A veces un comentario llamaba la atención y se escuchaba el silencio de las buenas historias. Y cada tanto alguien se levantaba en nombre de todo, se iba hasta la heladerita por más cervezas frías. Creo que hacía tiempo que no participábamos de un evento espontáneo con más de una o dos personas. Y me alegró ver a Denis divirtiéndose, preguntando quién quería más pasta con una gran sonrisa y pidiendo sugerencias para la música, que sonaba agradablemente de fondo. Yo acababa de comentarle a Alan el problema de los pesqueros chinos en el mar argentino, cuando la coreana empezó a contar cómo su tía había matado a su hermana, es decir, a la madre de la coreana, en un accidente doméstico. Los pormenores eran tan sospechosos, los detalles tan siniestros, que terminó por atrapar la atención del grupo entero. Absortos en la descripción de una pequeña cocina externa a la casa en la que todo había sucedido, nadie reparó en que Denise se había levantado de su banco y alejado a la cocina. Lo que yo vi fue la cara de Gonzalo mirando en su dirección, extrañado. Seguí su mirada y vi a Denise apoyada sobre la mesada del pasillo con los ojos clavados en el piso. Me levanté enseguida y el grupo se fue preocupando poco a poco, intentando entender qué ocurría. Me acerqué a ella y como no reaccionaba, la tomé de las manos. Tenía el teléfono en la derecha. Era Brian, dijo Dennis. William está muerto. Esperé a ver qué más decía, pero se quedó callada, así que la abracé. Hundió su nariz en mi pelo y dijo: volvieron a poner el veneno. Pensé en Brian y en que evidentemente no habría podido reconocer al vecino a tiempo. Mega también se acercó y luego Alan. Alguien apagó la música. Yo expliqué quién era William y quién era Brian, y qué era lo que había ocurrido mientras el resto de los invitados iba poniéndose de pie. Denise temblaba y nosotros cruzábamos miradas. Supongo que nadie la conocía lo suficiente como para saber si lo mejor era quedarse y hacerle compañía o dejarla sola. Empecé a juntar las bandejitas sucias de macaroni and cheese,
servilletas usadas y otras cosas de la comida y a llevar todo al pasillo de la cocina. El grupo me copió. Tiramos las latas de cerveza vacías y espontáneamente cada invitado tomó su vajilla y su banco y fue despidiéndose de todos con un abrazo final para Dennis, que lo recibía un poco perdida, sin alcanzar a decir demasiado. Alan fue el último en irse y entonces le ofrecí quedarme. Negó rotundamente. Necesito estar sola, dijo. La entendí porque yo hubiera querido lo mismo. Le recordé que aún tenía la torta en su heladera y que podía ser un buen consuelo para cuando la necesitara. Yo estaba unos pisos más arriba, lista para bajar y preparar café a la hora que ella me llamara. Insistió en que estaba bien, en que prefería llorar tranquila y ya mañana hablaríamos. Me dejó en el pasillo con las 2 bolsas de basura y cerró la puerta. En mi habitación me cepillé los dientes, me puse el pijama y me senté en la cama a tomar algunas notas para mi novela, antes de que se me olvidaran. La mujer descubría que si caminaba acuclillada y maullaba como un gatito, entonces la niña la aceptaba. Se pasaría casi medio año así, gateando por la casa y cenando con el plato en el suelo, para que la niña empezara a rascarle las orejas, se dejara besar después, y al final la mujer lograra ponerse de pie sin que la ametrallaran de nuevo los chillidos. Estaba quedándome dormida, lista para apagar la luz, cuando sonó el teléfono de la habitación. Será Dennis, pensé, y me estiré hacia la mesita de luz para atender. Necesito que vengas, dijo y cortó. Fue como en un thriller. Breve, concisa, con ese golpe de tensión final del ruido de línea, tan dramática que me quedé mirando el teléfono desconcertada. Reaccioné unos segundos después, concluyendo que solo seguiría alterada, y me imaginé preparándole café y cortando 2 buenas porciones de torta. Quizás esa sería una anécdota, ¿no?, para recordar años más tarde, porque Dennis ya me parecía el tipo de amistad que una hace desprevenida, pero que luego dura toda la vida. Me puse las pantuflas, un abrigo sobre el pijama y regresé a su departamento. Toqué la puerta y escuché su voz decir que pasara. La encontré aún en el pasillo sentada en el piso, con la espalda contra el mueble de la heladerita. Pensé que por mucho cariño que Dennis le tuviera al gato, seguro había pasado por cosas mucho más dolorosas y me conmovió verla atrapada en este otro tipo de sufrimiento. Me senté junto a ella, hombro con hombro, y me quedé ahí un rato sin decir nada. No lloraba. Me daba la sensación de que aún no estaba lista para llorar. Nunca me imaginé diciendo algo así, pero tengo que decirlo. Casi digo muy bien, porque ¿qué otra cosa podía decir? No tenía la menor idea de qué estaba hablando. William está en el departamento. ¿En qué departamento? Acá. Esperé por si acaso no le había entendido bien. Puedo escucharlo, dijo. No pasa nada, pensé, está en shock. Decidí que prepararía un poco de café y atiné a levantarme, pero me sostuvo agarrándome de la muñeca. Soy lo suficientemente racional y madura para entender que esto no puede estar pasando, hablaba ordenando entre breves silencios sus palabras, con seriedad. Pero si estoy volviéndome loca, necesito a alguien que se quede conmigo. Asentí. Porque vos no lo escuchas, ¿no? Antes de responder por respeto, presté atención unos segundos al silencio de la habitación. Después negué. ¿Pero qué es lo que escuchas?, pregunté. ¿Un maullido? Sus rasguños. Levantó el dedo, pero al no poder señalar ningún lugar en particular, terminó por apoyárselo en los labios. Ahí, ¿escuchas? Negué. William escarba con las uñas despacio, así es su manera. En mi almohada, por ejemplo, cuando estoy por quedarme dormida. Ahí otra vez. Volví a negar. Chispeante como esas bolsas con mini globitos plásticos que tanto placer da romper. Es de él, ¿escuchas? Volví a negar y nos quedamos un momento esperando. Quería prestar verdadera atención, porque quizá había algún otro ruido que, en su desesperación, ella asociaba con William, pero no encontraba ninguna pista. ¿Qué te parece si preparo un poco de café?, le ofrecí. ¿Te pasó alguna vez volverte así un poco loca? Me levanté y ella no me retuvo. Sabía por mi propio departamento dónde estaba la pequeña cafetera eléctrica y cómo utilizarla, y encontré un paquete de café sobre la mesada. Pensaba en su pregunta, ¿me había sentido así alguna vez? Abrí la canilla.
Quería recordar alguna ocasión, pero no se me ocurría nada. ¿Volviste a hablar con Brian? Cruzamos algunos mensajes. No me parece que esté listo para hablar. Incluso debe de sentirse culpable por no haber encontrado al vecino. Llené el filtro de café y encendí el botón rojo. Entonces lo escuché, claro y chispeante, un rasguño lento sobre una textura suave, como centenas de microglobitos explotando en el aire. Me quedé inmóvil con las 2 tazas en la mano. Denise dio un salto y ya estaba de pie. William dijo, ¿vos también lo escuchas? Sí. El corazón me latía tan fuerte como cuando le conté a Dennis sobre la marca que él dejaba en el baño. ¿Y si William realmente estaba en el cuarto con nosotras? ¿Y si la marca de Andrés nunca había estado ahí y yo me las había estado imaginando? ¿Y si Dennis se había inventado todo y no había gato, ni hijo, ni marido? ¿Y si Andrés ya estaba muerto pero nadie me había podido avisar? ¿Y si yo también estaba loca y ahora perdía total control sobre mi vida? ¿Y si de verdad me moría si Andrés se moría, pero sola y a 19.000 kilómetros de distancia? Sentí la mano de Denise en mi mano. Estaba de pie frente a mí, me sacó las tazas y las dejó sobre la mesada. El café empezaba a salir y lo apagó de inmediato para que nada interrumpiera el llamado de William. Sentí un miedo frío, punzante. Cuando el rasguño volvió a sonar, Denise soltó un chillido. Ahora que yo también lo escuchaba, ella estaba tan asustada como yo. Nos movimos juntas hacia la habitación, mirábamos las paredes sin soltarnos las manos. 2 rasguños más, largos y poderosos, parecieron trepar hacia el techo y alejarse hacia la puerta. Ahora estaba en el pasillo, así que nos quedamos inmóviles, mirando hacia la cocina con las piernas tocando el borde de la cama. ¿Y si llamamos a Alan? Pregunté. ¿O a Mega? Dennis negó. ¿A Brian? Pensé en Andrés y me alarmó descartarlo de inmediato, a pesar de que él era el único despierto a esa hora y que seguro atendería el teléfono. Si William está acá, dijo Dennis, y se dejó caer sobre la cama. Tiene algo que decirme. Me senté junto a ella, acariciaba mecánicamente mi mano, la mirada clavada en alguna parte de ese angosto pasillo del piso 39 de un edificio de Shanghái, donde de pronto el mundo se había abierto a una dimensión nueva. Así se siente todo lo que no entiendo, dijo, como la madrugada que nació Henry y tardó 2 minutos y 3 segundos en respirar por primera vez. Así, exactamente así. Yo sentía un corazón golpear contra mis oídos, pero ¿era el mío o era el suyo? La locura te asusta, te distrae, pero hay que mirarla con atención. El rasguño bajó del techo a la mesada de la cocina y Denise cerró los ojos. Murmuraba en silencio para sí misma mientras el sonido volvía a moverse en nuestra dirección. Se detuvo justo cuando ella abrió los ojos. Ahora las dos mirábamos lo mismo, el lugar donde parecía haberse metido, la pequeña heladerita blanca, con su propio corazón mecánico, galopando a todo lo que da para mantener en su minúsculo freezer las pocas cervezas que quedaban. Me paré de un salto, abrí la puerta y cuando me agaché el frío me golpeó la cara. Solo una lata estaba todavía de pie. Las otras 5, caídas y explotadas, burbujeaban desesperadas. Se las señalé. Denise se acercó miedosa, pero se relajó en cuanto vio las cervezas. Me pregunté si hacía falta explicar algo, pero vi en sus hombros caídos, en su repentino agotamiento, que lo entendía. Asintió y yo asentí también, aliviada. Se ha ido, dijo. Vacié la heladerita y me llevé las cervezas. Para cuando le di su último abrazo, Denise al fin había empezado a llorar. En mi departamento encendí todas las luces y abrí mi propia heladera. Quería corroborar qué había dentro y me alivió encontrarla casi vacía. Me senté en el alféizar y llamé a Andrés para contarle lo que había ocurrido. Tardó en calmarse y dejar de hacer preguntas. Lo asustaba la hora en que lo llamaba y que no parara de hablar de Denise. Me preguntó varias veces si estaba bien y si seguro no había pasado algo más que no le estaba contando. Eso es todo, le dije. Muy bien. Y entonces me di cuenta de que no era todo. Me estaba guardando lo más importante. Que el gato se había muerto, pero ella aún estaba viva. Va a sobrevivir, le dije. Por supuesto. Y es difícil explicar cómo. Pero esto es en realidad lo más raro que pasó ese verano en Shanghái. En algún punto de la conversación yo me había
apartado de la ventana. Había despegado mi cabeza del vidrio, mi cuerpo entero, de esa noche que nos separaba, y estaba de pie en el pequeño baño del departamento, sosteniendo el teléfono contra mi oído, justo frente al inodoro. ¿Qué pasa?, dijo Andrés. Quería insistir en que nada, que todo estaba bien y que tomaría un avión de regreso al día siguiente, pero estaba mirando la marca, la impresión de su palma abierta sobre los azulejos, su ofrenda diaria que era solo para mí, ahora desde el otro lado del mundo. Sentía en mis oídos el ruido, chispeante como burbujas a mi alrededor, y entonces lo vi, William en la ventana de Kilkenny, erguido y atento, girando al fin hacia mí, reconociéndome y regalándome la certeza de su mirada. Tres cuentos del libro del $1.000.000. Samantha Schweblin, en la lupa mágica de la palabra. La palucágima de la Bralapa, la lupa mágica de la palabra, la palucágima de la Bralapa. Por Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán, para Radio Caput.